Ya estamos al aire y estamos con dos mujeres fabulosas que yo admiro y quiero muchísimo para hablar de un documental que es al mismo tiempo tremendamente duro por la historia que nos cuenta, pero también muy conmovedor por la idea de resistencia. No me gusta usar la palabra resiliencia porque resiliencia es como entregarse un poco a lo que es, ¿no? Y yo sigo sobreviviendo a pesar de lo que es, pero hay un ejercicio en Memoria Implacable de ir a transformar lo que nos han contado. ¿Y qué hacemos con eso? Estamos con la directora del documental, Paula Rodríguez. ¿Cómo estás, Paula? Bien, qué rico estar acá de nuevo, Antonella. La última vez estuvimos acá con Yar en la mesa acá de la, imágenes. Acá en la acá radio, en, acá al lado, en mi otra casa. Acá al lado tuyo, digamos. Y estamos con la fabulosa Paola Castillo. ¿Por qué fabulosa? Porque ustedes quizás no la conocen. Paola es una gran directora de cine documental, es maestra, también es una de las organizadoras de SCDoc y de Miradoc, y es la productora de este documental, entre muchos otros. Paola Castillo, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de estar acá, también feliz de estar con Paula y empezando este camino de difusión con esta película que es tan importante que vamos a hablar ahora. Bueno, pero antes de eso hay que felicitar a la Pao Castillo porque acaba de recibir el premio a Mujer Destacada de FEMCINE 15, que es un premio que se da, lo sé porque yo fui parte de ese grupo por mucho tiempo, a mujeres que han hecho un aporte significativo a la construcción del cine chileno y sin duda en el documental Paola Castillo ha sido un faro, así que felicitaciones por eso, Pao. Sí, gracias. Sí, felicitaciones, muy honrada, Paula. muy honrada. Y de hecho, este mismo documental da cuenta de ese trabajo, ¿no? Es un documental que tiene como protagonista a Margarita Cañó Yanquinao, ¿lo dije bien? Muy bien. Y Margarita es una académica mapuche que lleva mucho tiempo investigando qué realmente sucedió, más allá del relato oficial, en lo que se llamó, y muy entre comillas, la pacificación de la Araucanía y en Chile y la campaña del desierto en Argentina. Y es muy interesante cómo va desarrollándose el documental porque parte con un gran descubrimiento que está en Berlín, además, como de todos los lugares del mundo, está en Berlín, que es unos discos de cera, ¿cierto? Unos cilindros de seda, donde están los testimonios de algunos de los sobrevivientes de la campaña del desierto en Argentina y también muchos textos. 3.000 páginas. 3.000 páginas de texto. Y con eso ella empieza a levantar, bueno, esto fue lo que realmente sucedió. Y de eso se trata el documental, de lo que realmente sucedió y cómo el pueblo mapuche hoy, tanto a este lado de la cordillera como al otro, sabe muy poco de lo brutal que fue el genocidio mapuche durante finales y además cercano, o sea, que fue del siglo XIX nomás esto, ¿no? Entonces, Paula, cuéntanos, tú venías de un documental nada que ver con esto, ¿cierto? Sí con memoria, pero... Sí. Bueno, yo ya había hecho uno de mis primeros largometrajes, es Volver a Vernos, que es un trabajo sobre la memoria de la generación de los 80 que vivió la dictadura. ¿A ti te interesa el tema de la memoria? No necesariamente, yo creo que un poco tengo el documental de Yar, que es una persona que abarca, un artista visual, distintos problemas geopolíticos en el mundo. En ese sentido me siento parecida a él. Acabo de terminar también una serie sobre feminismo para CNTV. Sí, sí. O sea, es como para mí es siempre el tema de los derechos humanos, finalmente. O sea, como documentalista, visibilizar distintos aspectos y es bonito sumergirse distintas cosas e ir como aprendiendo de la vida. Ahora, este proyecto me encontré el 2017 con Margarita Cañó Yanquinao, o sea, hace 8 años atrás. Es un proyecto de largo aliento, ha sido un trabajo súper largo de hacer, donde se ha ido involucrando mucha gente y me encanta este proyecto que siento de verdad que ha sido una cosa interna, que lo viví sobre todo ahora en el estreno que tuvimos en Temuco hace 2 días atrás, que es un trabajo comunitario, como que es un trabajo que se puso al servicio todas las personas que participaron, que son muchas, que además que es un proyecto Ibermedia de coproducción con Argentina, de los territorios, tanto mapuche en Chile y Argentina, o sea, de los alemanes. Es un proyecto que de pronto se fueron sumando gente y tengo la sensación de que todo el mundo se puso como al servicio para que esta historia silenciada lográramos contar un aspecto, porque hay mucho trabajo que hacer. Esto es un pequeño trabajo que se está haciendo al respecto, pero para que suceda un cambio cultural importante en Chile, que para mí están los fundamentos de la sociedad chilena, del Estado chileno y argentino, que están estas campañas militares que anexaron territorios y se las quitaron a los mapuches,
es el fundamento de esta sociedad. Claro. ¿Entiendes? Eso ha sido silenciado. Y tú, al silenciar esta historia familiar de alguna manera de esta sociedad, es como producir un problema fuerte de identidad del chileno. Hoy día estaba escuchando en la mañana a Pedro Cayuqueo, que dice que la sociedad chilena es mestiza y no se atreve a mirarse al espejo. Y eso es muy importante. Y para mí, yo viví mucho tiempo fuera, en Berlín. O sea, este proyecto no es casualidad que sea Berlín. Siempre he sentido eso, porque uno empieza a mirar desde lejos tu sociedad, tu país, y cada vez que volvía, como ese desencuentro entre el interno del chileno para mí. Bueno, y ese es un tema que a ti, Paola, te ha preocupado. Tú tienes varias películas al respecto. Frontera, la más reciente, Genoveva, que es una de mis documentales favoritos del cine chileno. Siempre lo ultra recomiendo, lo doy a ver en todas mis clases de cine documental, y que tiene que ver exactamente con lo que se refería Paula recién, ¿no? Con esta pregunta sobre nuestra identidad. Y quizás hay una pregunta un poco de perogrullo, pero me interesa que nos la abarquemos, que es, ¿por qué es importante contar estas historias hoy día? No, yo creo que hay un tema súper fundamental, uno también, la memoria. O sea, finalmente, queramos o no queramos, nosotros estamos constituidos por algo que va más allá de nuestro presente, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra familia, incluso más allá del tema político, indígena, uno lo pone en su vida cotidiana, como uno se constituye a partir de dónde se crió, de dónde fueron sus abuelos, de los fenotipos de sus abuelos, ancestros, y te define. Y por lo tanto es importante reconocer esa identidad, esa memoria. El problema que yo creo que estamos hablando acá, y cuando dice la Paula el tema silenciado, es que es una memoria que se ha negado, o es una memoria que se ha construido desde el poder, digamos, ¿no? Lo que relata la película finalmente es cuando se crea en el Estado chileno-argentino, de ahí nace un poco, y de alguna manera Margarita tuvo acceso en Berlín a los testimonios, las transcripciones de un etnólogo alemán que estaba presente en ese momento, y ahí te das cuenta de la fiereza del genocidio que hubo contra el pueblo mapuche, y también te hace entender por qué hoy día hay conflicto, en el fondo, porque es una herida abierta, es una memoria que está permanente y la memoria no se puede borrar. Por eso es implacable, por eso es importante de alguna manera recuperarla y dar a entender por qué se están pasando las cosas que pasan hoy día. Y como tú dijiste, es súper fresca. Uno piensa que esto es muy antiguo, pero estamos hablando de la memoria de gente que fueron sus abuelos, sus bisabuelos los que sufrieron esto, y que no se ha contado. O sea, y la película, a todo esto parece una película que hablara del pasado, pero una película súper conectada con el presente. O sea, en el fondo lo que se muestra en la película es el viaje que hace Margarita a partir de uno de los primeros testimonios que además, como bien dice Pablo, lo ha dicho, ¿no? Es como un poco Katrilaf, que es un poco el testimonio que se recoge en la película, que uno de los primeros como secuestrados cuando se está creando el Estado chileno, logramos escuchar en primera persona lo que él vivió. Es como, quizá ahí tuve para retomar la idea, porque una idea muy potente que ha dicho la Paula, es como una especie de Ana Frank nuestra de alguna manera, ¿no? Que tenemos ese privilegio, aunque sea doloroso, pero ese testimonio se va cruzando con el presente. O sea, Margarita hace el viaje en el Loy, cruza todo el sector sur de Argentina, un poco viendo el proceso que él vivió, todo su viaje, pero también te vas dando cuenta hoy día, sobre todo en Argentina, porque si hablamos de la fiereza, la Argentina fue terrible en comparación con Chile, y te vas viendo la resistencia de la gente por mantener, pero hay muy poco, digamos, en ese lado en comparación con el nuestro. Pero esa gente, aunque sea poca, sigue ahí porque la memoria está viva, es necesaria, y es difícil entenderse si uno no sabe aunque suene un obvio y un cliché, es difícil entenderse y construir algo bien desde como persona hasta como sociedad si tú estás renegando de dónde eres, porque da lo mismo lo que tú reneguías, que va a salir. El tema del mestizaje es lo mismo, da lo mismo que nosotros nos vemos todos blancos, como dice Pedro Cayuqueo, pero en el momento que nos vemos al espejo nos damos cuenta que no somos rubios, que uno tiene los pómulos, ¿cachai?, más gorditos, ¿cachai?, ¿no? Y eso implica una manera de verse y entender el mundo. Por eso yo creo que es vital. Sí, es vital, y lo bueno es que este documental está disponible, es parte de los estrenos Miradoc, y por lo tanto va a estar a lo largo de todo el país, presentándose en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia y en Santiago. Y lo bonito de Miradoc es que en muchas de las funciones va a estar la misma Paula, ¿cierto?, hablando del documental. Margarita. Y Margarita también. Ahora, una de las cosas a propósito de lo que dice Paula, es, a mí me sorprendió mucho que, claro, nosotros decimos, el poder contó, ¿cierto?, y el poder también le contó a los mapuches. Sí, es muy fuerte cuando Margarita, cuando ya conoce esta historia y hace el mismo recorrido y se va encontrando con comunidades mapuches en el camino y les pregunta, ¿ustedes sabían lo que pasó acá?
Campos de concentración, esa cuestión a mí como me voló la cabeza, campos de concentración en la Pampa Argentina, ¿no? Cuéntanos respecto también a acompañar a Margarita en ese proceso, a juntarse con estas familias, con las pocas activistas que efectivamente también se han dedicado a levantar la historia. ¿Cómo fue también ese proceso de decir, esto hay una memoria que se les robó a ellos mismos además? Claro, lo que pasa es que lo terrible cuando suceden este tipo de cosas es que el despojo no es solo territorial y material. Hay un despojo cultural, hay un despojo del alma, o sea, ellos, el idioma, el despojo es total. O sea, yo antes de filmar la película hicimos un viaje de investigación para ver y determinar las personas que iban a participar, y para mí fue tremendo sentir realmente hay que hacerlo, o sea, hay que ver la película para entenderlo un poco, el despojo total, y lo que queda después de eso es seres totalmente despojados de todo, o sea, allá no hay machis, no hay caciques, no hay idioma, no hay nada, y una autonegación absoluta, o sea, fue de haber sido tan grande el terror que esa gente quedó, pero bueno, eso se puede ver en la película. Lo bonito de la película que yo quería destacar, para que la gente entienda, porque es bueno verla también, que yo creo que es una película que no adoctrina, no queremos imponer nada. Además es una película muy bella, sí, es muy impactante eso también. Yo creo que lo más importante y finalmente lo que llega a las personas es que es lo que decía, que cuando encontré esos textos, por lo menos la Margarita, yo los fui a buscar, era un artículo de Clinic, no estaba agotado el libro, fui a la biblioteca, me puse a leer los textos y yo sentí una emoción enorme, profunda, porque estaba escuchando una persona que había contado su historia hace 100 años atrás, en primera persona, y realmente era como encontrar el diario de Ana Frank, que contaba el genocidio de allá. O sea, tiene un valor tan fuerte el hecho que esto no era ni un cacique, ni un militar, no era nadie, era una persona normal que te cuenta cosas tan simples como que tengo 17 años, voy en caballo por la Pampa, no conozco los Wincas, me toman prisionero, me llevan a un lugar, me atan de los pies, nos suben a unas mulas, las mujeres se caen de sed y de cansancio, caminamos meses, muere la gente, nos llevan acá, nos suben a un barco, vamos apiñados, también a las mujeres, no sé qué va a pasar, nos están engañando. O sea, es todo este recorrido en primera persona que está contado por ellos. Ahora, siempre existió una memoria oral mapuche. Lo que pasa es que esta memoria oral la rescató este etnólogo alemán en ese momento que estaba en el Museo Natural de La Plata y queda escrita. Entonces, cuando algo queda escrito y la Margarita lo encuentra sin traducir 100 años después, como que el mundo occidental lo acepta, porque lo transcribió un etnólogo alemán, claro, lo escribió, entonces pasa a ser un material académico que tiene un valor y es valorizado. Eso no significa que en Chile no exista mucha memoria oral de cosas, pero bueno, lo fuerte es que este señor era de esa época, o sea, lo escribió en ese momento. Y para mí, Catrilaf, lo que yo creo que ha movilizado a todo el equipo durante todos estos años, que es investigación, esto, lo otro, edición, los músicos argentinos, la mezcla sonido argentina, los alemanes que nos apoyaron, todo, ¿sabes? Mucha gente que se está involucrando, la Paola, la editora, editamos un año, el Cristian, nos preparamos antes de filmar, inventamos todo esto, ¿sabes? Mucha gente que puso todo al servicio, porque tú estás haciendo un trabajo que este señor quiso contar su historia. Claro. Es una autobiografía, él no le entregó al Robert Lehmann Nietzsche que quería hacer un diccionario de lenguas mapuche. Claro, le interesaba rescatar la lengua. Cualquier cosa, tenía otro propósito extractivo también. Pero este señor no, este señor para mí es un artista. Él es un escritor para mí. Sí, es un narrador y escribe todo. Un narrador describe todo y muy poéticamente. Y estuvo 100 años sin traducir. Sin traducir, estaban ahí en Berlín. Están ahí en un sótano. Ahora, los alemanes fueron súper colaborativos y ellos entienden que tiene que haber un proceso también como de devolver todos estos productos que están en sus museos etnológicos en toda Europa, que ya puede ser un Moai, o estos escritos que es nuestra historia. Ahora, por otro lado, siendo las cosas como son, ¿cierto? Y neocolonialismo y todo aquello, es como menos mal que quedó ahí, porque podemos ir y rescatarlo y conocer esta historia. Ahora, Pablo, yo decía muy de pasada que es una película muy bella. Y también en tus películas, en Frontera, hay una cosa que es parecida, ¿no? Que es como esta historia terrible, en tu caso tiene que ver con las tensiones al interior del mismo pueblo mapuche, ¿no? Hoy día, pero está en este contexto que es de una belleza conmovedora. Yo creo que eso hace que todavía sea más fuerte la película, porque tenemos este contraste entre estos cielos y estos bosques y la cordillera, y etcétera, con el horror
que pasó por ahí, ¿no? Entonces cuéntanos también ahí respecto a esas decisiones de producción y de dirección, claramente de decir, vamos a contar esto, pero también vamos a darle quizás aire a quien está recibiendo esta historia a través de la naturaleza. No sé, ¿cómo fue esa conversación? Sí, bueno, se parto yo, pero es que yo creo que son varias capas y súper interesantes. Uno no tiene por qué asociar, y generalmente también uno asocia lamentablemente lo prejuicioso, lo mapuche, lo feo, lo indígena, lo precario, lo feo, y eso no es parte de su mundo. Obviamente que hay precariedad también, como en toda sociedad, en toda comunidad, y además pero también hay impuesta además, políticamente. La pobreza mapuche no es casual. No es casual, exactamente, es un tema político, digamos, pero más allá de eso hay belleza también, y también hay un tema, yo creo que también es mucho más poderoso cuando uno justamente provoca esos contrastes, de alguna forma es más, creo que se siente más el horror de alguna forma. Sí, claro. Y por otra parte creo que también hay un trabajo súper fuerte en la película, y que tiene que ver también con su entorno y con su comunidad, que tiene que ver con el trabajo del territorio y el paisaje. El mundo indígena y el mundo mapuche en específico se rodea de un trabajo con la tierra, de una relación con la naturaleza que es distinta a la nuestra y que es profundamente bello, y el mundo en que ellos habitan es profundamente bello. Entonces también ¿por qué esconderlo en el fondo? Yo creo que también hay que sublimarlo en el buen sentido, digamos. Entonces yo creo que ahí y también hay una estrategia, también yo creo que la gente también sienta que son esas cosas invisibles, pero que uno las siente, y también se ha dicho mucho que la película lo transmite, que es vivir, cómo se puede sentir o proyectar lo que es vivir ahí, digamos, ¿no? Y es tan poderoso en términos visuales, sonoros, que la película también lo quiso recoger, digamos, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido la decisión de Paula y todo el equipo fue súper importante, y también permite acercarse de una manera mucho más emocional a la película, porque es una película dura también. Sí. A veces esto ya a lo mejor es más técnico, pero también cuando uno trabaja temas muy complejos, dolorosos, derechos humanos, también tiene que ver con la pregunta cuánto dolor uno puede resistir, porque lo que uno quiere es que la gente empatice y no que evada, digamos, ¿no? Y hay veces cuando tú estás trabajando mucho el dolor, llega un momento que uno también es ser humano y dice, ¿sabes qué? No puedo más, no quiero más, dame aire. Bueno, pero Paula nos da mucho aire en la película, y también efectivamente se genera ese contraste. Para cerrar, no solamente nos das aire y nos cuentas nos traes esta historia y esta investigación, sino también yo me sentí también muy esperanzada y muy inspirada por el trabajo de estas mujeres que 100 años después están levantando esta historia, entendiendo que es un dolor, ¿cierto? Y las vemos conmovidas, las vemos abrazadas llorando, pero también hay una cosa de esta nuestra historia, nos hacemos cargo y se tiene que conocer. Háblanos también de querer que nos quedemos con esa nota cuando terminamos de ver la película. Sí, pues hay una frase súper bonita que cuando se encuentra la profesora con la Margarita, y que es inevitable hacerse cargo de eso, y ellas dicen, es que hay que poner el cuerpo. Claro. Y esa frase, yo creo que para todos nosotros, también el equipo puso el cuerpo, o sea, tenéis que ponerlo, y es un trabajo, y se te va un poco, bueno, yo creo que es súper metafórica la palabra. Nosotros la pusimos. Yo lo que encuentro bonito de la película, que quiero rescatar dos cosas más. Una, que es bastante femenina. Yo soy mujer, la Paola, la Margarita. Ahora la elección de los personajes, la investigadora, la editora, la elección de los personajes también fue, podría haberemos escogido cualquier persona. Teníamos la ruta, los lugares donde realmente hubo estos campos de concentración, que está demostrado, de hecho, académicamente por historiadores que se han dedicado a eso. Lo que él cuenta es real, o sea, está corroborado esos datos. Pero lo fuimos escogiendo personajes femeninos casi inconscientemente. Después tú te das cuenta que hiciste eso, pero en el fondo también esa intimidad de la mujer, como una fortaleza de la mujer, para mí como una fortaleza no guerrera, sino que como interna, sostiene la película, ¿me entiendes? Porque son encuentros, ella, la misma Margarita, en una dignidad, una amorosidad, sí, quiero decir. Hay una ternura, sí, que resiste. Hay una ternura, y la ternura no es débil. Absolutamente ser tierno, no. Tienes que ser muy fuerte. Y amar significa dar. Y eso necesitas mucho amor dentro tuyo, y eso es muy fuerte. Y yo creo que, bueno, el Licurá Chihuahua, Premio Nacional de Literatura, lo dice en ese recado confidencial que nos quiere invitar a conversar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer y respetar.
es que hay que amar para, o sea, conocer para amar, tenemos que conocer nuestra historia para amarnos. O sea, no y además otra. también, cerrando, ¿no? Es nuestra historia. Nuestra, por favor. Aunque uno no tenga apellido mapuche, es nuestra historia. Entonces, estamos todos involucrados en esto. Yo les recomiendo que vayan a miradoc.cl o que sigan las redes de Miradoc, que son muy eficientes y muy bien informadas. En miradoc.cl y se van a encontrar destacado Memoria Implacable, que es el estreno de este mes. Y van a poder, se estrena hoy día, de hecho. Sí. Hoy día partimos, así que en Temuco partimos. O sea, fue la van premier. Pero partimos hoy día en sala. Sí, hoy día parte en sala y además por lo mismo, muchas gracias por venir exactamente hoy día, pues sabemos que es un día súper ocupado. Y si ustedes van a ver exactamente dónde está la película, qué día, y donde también van a ver actividades donde van a poder encontrarse con su directora, con Margarita también, que va a estar participando en algunos de los conversatorios, que es parte de la belleza de Miradoc y de este ejercicio de llevar cine documental a lo largo del país. Hemos estado conversando con la directora de la película Memoria Implacable, Paula Rodríguez, y con su productora Paola Castillo. Muchas gracias a las dos por venir. Les tengo un regalo. ¡Ay, gracias! Porque Planeta nos manda libritos para todo este primer mes de Uniaca y nos apoyaron de Radio Uniaca, así que le tengo una Agatha Christie para usted y un Manuel Puig para usted, gracias a Planeta. Y nosotros vamos a la música y ya regresamos.